La idea de hoy es trabajar con el texto El viejo celoso de Cervantes, pero no me voy a detener mucho en la lectura, vamos a hacer una lectura veloz, detenernos sobre todo en aspectos de análisis, ¿tá? Los comentarios que podemos hacer sobre la obra, situar la obra en una época, tratar de entender la importancia, la relevancia de su sentido, de su mensaje. Luego ustedes tendrán que leerla con más detenimiento. Yo voy a hacer una lectura muy rápida para no tomar demasiado tiempo en la lectura y sí concentrarme más en profundizar sobre algunos elementos de la obra. Primero, es importante que la situemos en el tiempo. Es una obra de Cervantes, publicada en 1615. Por lo tanto, pensemos un poco el recorrido que hemos estado haciendo en clase. Nosotros venimos de tres textos de origen medieval, dos romances, el romance de Don Manuel, el romance del enamorado y la muerte, y Grisélida, que si bien fue escrito por Charles Perrault más adelante, proviene de un origen oral medieval. Y lo que hemos estado atendiendo en esos textos es sobre todo lo relacionado al vínculo entre el hombre y la mujer, a la representación de la masculinidad y la feminidad, ¿no? Una larga historia a la que hemos llamado de alguna manera el patriarcado, o sea, que esta relación se enmarca dentro de ese sistema de pensamiento que es el patriarcado, que de alguna manera esbozamos sus orígenes allá por los textos fundacionales de nuestra cultura, los mitos griegos, y hicimos alusión al mito de Pandora y a la primera mujer de acuerdo al ordenamiento místico griego, y a el texto bíblico, ¿no? La creación de Eva, la expulsión de Eva del paraíso, y ahí veíamos un poco esos actos fundacionales en los que se crea la mujer y nos dan interesantes pistas para ver qué era lo que se pretendía de la mujer y cuál era su función en la sociedad. Esa función en el mundo netamente cristiano, teocéntrico, medieval, es cumplido de alguna manera a rajatabla, y la literatura cumple un poco con la función de transmitir esas normas de comportamiento, esos roles modélicos que debe cumplir el hombre en tanto ordenador, dominante, superior físicamente, pero sobre todo moralmente, digno de respeto, poseedor de honra, valiente, aspectos todos estos asociados al hombre ideal, y la mujer por su parte manteniendo los rasgos de belleza, pero interiormente más débil, deficitaria en el sentido moral, como un ser al que de alguna manera el hombre debe corregir, domesticar, y que por lo tanto le corresponde obedecer a su marido, a Dios, a su marido, en ese orden, ¿no? Ese ordenamiento vertical, de manera sumisa, de manera respetuosa, obediente. Y esa obediencia es considerada una virtud en la mujer. Es considerado una posición digna de llevar. La posición de subalterna, de encontrarse por debajo de los mandamientos masculinos. Bueno, ese orden, que es el orden patriarcal, se reproduce en cuentos, poemas como el romance de Don Manuel o como Grisélida. En el viejo celoso ya estamos en un periodo posterior a la Edad Media, estamos en 1615, periodo al que se le ha dado a llamar manierismo o barroco, según las circunstancias. Nosotros vamos a asumir el término de barroco, o sea, vamos a decir que el viejo celoso pertenece al barroco, y el barroco es un periodo posterior al Renacimiento, o sea que vamos pasando ese tránsito cultural, filosófico, que abarca todas las dimensiones de la vida,
de lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Por supuesto que el cristianismo sigue teniendo una incidencia fenomenal en la vida. La creencia en Dios es ampliamente dominante. Todavía no se pone en duda, es decir, todavía no se concibe posible una vida sin la existencia de un Dios, ¿tá? Pero aún así, lentamente o progresivamente hay una retirada del poder y del centralismo de Dios hacia el hombre. Eso ya lo vemos en el Renacimiento y de alguna manera se va a profundizar en el Barroco, ¿tá? Este texto, bueno, es fiel representante de ese momento y directamente relacionado al tema del vínculo entre el hombre y la mujer o a los modelos de masculinidad y el modelo de feminidad, va a asumir una perspectiva diferente, ¿tá? De alguna manera va a instalar una pequeña fisura, digamos, una crítica, una brecha en ese modelo sólido, cristalizado por el cristianismo. ¿De qué manera lo hace? Y bueno, ya lo hemos hablado en clase, pero lo hace a través de un recurso ficticio, que es el humor. El humor cumpliendo la función de poder hablar de un tema, ¿no? Sin sufrir la censura o la responsabilidad por lo dicho. Es decir, que acá se va a presentar una situación políticamente incorrecta, algo bastante inmoral, pero al plantearse en un código humorístico, o sea, al plantearse bajo las reglas y el estatuto, las características del humor, de alguna manera va a sortear, va a eludir esa posible censura o esa mirada escrutadora de la sociedad y bueno, de alguna manera va a poder hablar de lo que no corresponde hablar. Y el humor, entre otras funciones, cumple esa función. Lo cual es una señal de que las cosas van cambiando. Porque, si bien no frontalmente, los temas ya empiezan a ser tratados. O sea, la crítica o la denuncia ya está instalada. Está instalada a través del humor, es verdad. El humor protege, vela, encubre esa denuncia, esa postura crítica frente a la relación considerada desigual entre el hombre y la mujer. Se hace a través del humor, pero se hace. Y de alguna manera el humor estaría anticipando lo que va a pasar, ¿no? Que el día de mañana, se generen movimientos en búsqueda de la equidad y la igualdad de géneros, ya sin el velo del humor, ¿no? Que se busque a través de, la igualdad de derechos, la igualdad a nivel de leyes. O sea que el humor, digamos que es un pasaje, es un tránsito a que el tema pueda ser más adelante ser llevado a término en cuanto a transformaciones reales, transformaciones en cuanto a derechos, en cuanto a la legislatura, ¿no? A la legislación. Bueno, eso por un lado, la importancia del uso del humor, ¿no? En esa función que hemos tratado de definir. Por otro lado, el barroco, ¿qué implica? Bueno, el barroco, entre otras cosas, tiene un interés especial por la diferencia entre lo aparente y lo real, lo que se ve y lo que se esconde. Es como que esto tiene que ver con
una nueva mirada sobre la realidad y sobre la palabra. Como anteriormente la palabra proveniente de Dios es la palabra verdadera, por lo tanto nadie pone en duda de la transparencia de esa palabra. La palabra divina trasluce una verdad. Entonces, el significado de la vida está dado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es transmitida por un ordenamiento designado para eso, que es el clero. Hay un orden social establecido para, para establecer lo que es la verdad. Y hay que ajustarse a la sociedad. Le cabe no cuestionar esas normas, no cuestionar esa verdad, sino ajustarse a su ordenamiento, a su mandato. ¿Tá? Ahora la cuestión de la palabra empieza a desestabilizarse un poco. De alguna manera Dios empieza a retirarse, a retirarse, y al retirarse se retira también del valor de verdad de la palabra. La palabra adquiere zonas grises, zonas opacas, en la que se empieza a concebir como una realidad difusa, sin un significado verdadero, trascendental, eterno, sino como algo más del orden de lo humano, digamos. Por lo tanto, puede ser equívoco, puede dar lugar a confusión, puede generar dobles sentidos, puede incluso utilizarse para engañar. Entonces, se carga de sospecha la palabra. Al cargarse de sospecha la palabra, se carga de sospecha la realidad en la que vivimos, que está un poco sostenida mediante la red del lenguaje, ¿no? Entonces, la mirada del barroca sobre la realidad es más compleja, revela o busca expresar las contradicciones que hay en la realidad, los contrastes que hay en la realidad, las paradojas, o sea, las cuestiones como ilógicas, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista proporciona una visión más compleja sobre la realidad, sobre el lenguaje, sobre la verdad, sobre la pureza de las cosas. Es decir, las cosas son impuras, son entreveradas, son conflictivas. Le aporta una densidad sobre la vida bien inquietante, ¿no? El barroco es inquietante. Bueno, esto se puede ver claramente en esta obra, en varios momentos. Para empezar, lo que decíamos hace un ratito, tenemos una obra que, mediante el mecanismo del humor, dice algo, pero esconde, o a nivel profundo, digamos como a nivel superficial, se presenta manera de broma, da lugar a la risa o al disparate o a la parodia. Y a nivel profundo, bueno, hay una situación seria que se está manejando, que es la relación promiscua, indecente, inmoral, ilegítima, anticristiana, de una muchacha que mantiene una relación sexual con un amante, que no es su marido. De hecho, es una muchacha virgen que está dejando su virginidad junto a un amante en lugar de hacerlo junto a su marido. Todo esto tiene sus porqués y sus justificaciones, pero en definitiva es una osadía, es una propuesta un poco aventurada, un poco descarada para la época, y que seguramente sin el velo del humor sería muy difícil poder plantear esto en un tono de seriedad.
O sea que ahí ya tenemos una primera presentación de este esquema barroco, ¿no? Se nos dice una cosa, se nos muestra una cosa y por el fondo hay otro sentido más oculto, que a buen entendedor supongo que podrían captar lo que estaría aconteciendo detrás de esa superficie textual. Bueno, y no lo tengo claro, pero posiblemente no haya sido del agrado de parte del público, que podría entrever detrás de este humor una crítica hacia, hacia la religión también, o hacia los dogmas religiosos relacionados principalmente con la relación del hombre y la mujer. Pero además, la obra en sí se basa en un engaño. Se basa en un engaño. El engaño consiste en hacer ingresar a un hombre a la casa de Doña Lorenza, al hogar de Doña Lorenza, donde vive con el señor Cañizares, ¿tá? En una relación típicamente patriarcal, medieval en ese sentido, en el que el hombre setentón, ¿no? Pasando los 70 años, se casa con una muchacha de 15 años, que es la edad que tiene Doña Lorenza, en la que ella no se encuentra, por supuesto, a gusto con la relación, pero debió obedecer porque no tuvo más remedio que contraer matrimonio, porque así funcionaban las cosas por aquella época. Ella resignada a que, bueno, de alguna manera lo que Dios provee, no hay diligencia humana que la pueda cambiar, o sea, de alguna manera lo racionaliza como diciendo, bueno, esto es una orden divina, es un mandato divino, no soy nadie, no soy quien para modificar lo que Dios dispone. A esto se agrega un elemento picaresco, que es que el hombre es disfuncional sexualmente. Eso es un hombre entrado en edad, pero además que está enfermo, y por lo tanto no funciona como amante, digamos, ¿no? Y bueno, y eso la tiene, bueno, muy disgustada, insatisfecha a Doña Lorenza. O sea, la obra está atravesada por toda una cuestión muy picaresca, subida de tono. Lo que ella ansía no es solamente la libertad, porque acá tenemos a Cañizares, vale decir que es un viejo celoso, extremadamente vigilante de que Doña Lorenza no salga de su hogar, la tiene de alguna manera encerrada, porque él teme que en algún momento ella pueda despertar sexualmente. Lo que no sabe es que ya despertó sexualmente. Él todavía confía en cierta ingenuidad de parte de ella, pero su apetito sexual ya ha despertado y está deseosa de tener un encuentro. Su marido no es capaz de brindárselo, además de que tiene 70 años y no sería de su predilección, ¿no? Está buscando un muchacho joven. Bueno, como les decía, el plan tiene que ver con hacer ingresar a la casa de Doña Lorenza a un joven, para que pueda tener una relación con ella. Por lo tanto, la obra en sí está basada también en un encubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de toda la obra se produce como una doble lengua. Yo le llamo como una lengua bifurcada, como si fuera una lengua de víbora, ¿no? El texto, en muchas ocasiones, nos habla de manera ambigua, o sea, utiliza el doble sentido. Se dice una cosa, pero se da a entender otra.
hay una lengua que funciona a un nivel superficial y la misma lengua funciona a otro nivel más profundo. O sea que se genera como un doble lenguaje en paralelo, ¿no? Uno a nivel superficial y uno a nivel profundo. A nivel superficial se dice lo que se puede decir, lo políticamente correcto. Pero ese nivel de lenguaje no es el verdadero. La verdad se encuentra a un nivel más profundo, escondido. Eso es una visión muy barroca de la situación. Lo real, digamos, no es lo aparente, es lo que está encubierto. Si ustedes recuerdan el final de Grisélida, ya había algo de eso. Las apariencias engañan, decía el narrador. No, perdón, en este caso era el príncipe, cuando hablaba al pueblo. Ustedes creéis que esta princesa, bueno, apariencia engañadora. La verdad es que tal. Lo dijo 3 o 4 veces. Bueno, lo de apariencia engañadora es un motivo, un tema o tópico típicamente barroco. Acá tenemos todo lo que ocurre a nivel de la apariencia es engañador. ¿Quién cae en el engaño? Cañizares. Cañizares es el único que cree en la verdad de ese primer nivel de lenguaje. ¿Tá? Por debajo se teje otra historia. Se teje la historia del amante. Se teje la historia de la insatisfacción de Grisélida. Se teje la historia, de alguna manera, de la venganza de Grisélida. Porque, de alguna manera, es una ofensa, lo que va a suceder es una ofensa, es una deshonestidad contra Cañizares. Pero Cañizares representa al varón. Cañizares representa, de alguna manera, al orden patriarcal. Y de alguna manera, quien es ofendido, quien es golpeado, quien es impactado en la obra, es el orden patriarcal. De ahí el carácter de denuncia o de crítica que propone la obra, ¿no? Bien, entonces en este segundo nivel más profundo se genera una complicidad entre las 3 mujeres de la obra, que son doña Lorenza, Ortigosa y Cristina, las 3 mujeres de la obra, y los espectadores. Tanto los espectadores como las mujeres de la obra sabemos qué está sucediendo en verdad, es decir, por debajo de ese lenguaje. Por debajo de ese lenguaje. Digamos como en el segundo sentido. Y Cañizares no. De modo tal que Cañizares es burlado en común acuerdo por las 3 protagonistas, personajes femeninas y el público. Todos ellos reunidos mediante la complicidad de saber realmente de qué se está hablando, aislando a Cañizares en una situación que lo deja en ridículo, la situación del desconocimiento, del no saber qué es lo que se está tejiendo por debajo de él. ¿Tá? Entonces, la obra alcanza a ridiculizar, y mediante la ridiculización de Cañizares se ridiculiza el patriarcado, se burla ese orden varonil. ¿Tá? Ese orden varonil es ridiculizado y de alguna manera criticado. En definitiva, terminamos todos celebrando la infidelidad, ¿no? La infidelidad o la astucia de doña Lorenza y su rebelión, su pequeña rebelión en cuanto a dar rienda suelta a su deseo y a su libertad, a su propia libertad sexual, a su propia voluntad sexual, que ha sido históricamente acallada en el marco patriarcal, ¿no? Mi voluntad será para vos. Lo hemos visto en la Biblia, lo hemos visto en Grisélida, ¿no? Mi voluntad será para ti.
En este caso, ¿no? Doña Lorenza haciéndose cargo de su voluntad y, y bueno, a escondidas haciendo lo que realmente deseaba y lo que le parecía justo de alguna manera. Porque hay en esto una idea de justicia. Yo dudo que el público disfrutara de esto si considerara que en el fondo lo que está haciendo Grisélida no tuviera cierta razón de ser. ¿Tá? Si Grisélida, Doña Lorenza, si Doña Lorenza estuviese cometiendo un acto evaluado o valorado como irracional, como injusto, como desproporcionado, como ilegítimo, no creo que le causara gracia. El humor tiene que ver en que está sostenido quizá en que el público alienta esa osadía, esa valentía, esa imprudencia, ese desafuero, ¿no? Ese pasaje de límite de Doña Lorenza. Lo celebra y lo alienta porque de alguna manera lo acompaña. Bueno, bien, me parece que ahí están todos los elementos como conceptuales para poder sostener sobre la obra. Ahora, habría que ver esto cómo está funcionando en la obra, ¿no? Entonces, yo no me va a dar el tiempo, ahora que ya estamos llegando al minuto 26, para leer toda la obra, eso lo tendrán que hacer ustedes. Pero sí tengan en cuenta esta doble lectura que hay que hacer en todo momento. Hay algunas situaciones en particular que me interesa destacar. El elemento central es el guadamesí. El guadamesí es la expresión en la obra, la expresión material de esto de que estamos hablando, del encubrimiento, de lo que aparenta ser y de lo que es. El guadamesí es el recurso que utilizan para poder hacer ingresar al mozo. ¿Tá? El guadamesí presenta la figura de cuatro hombres jóvenes, medio semidesnudos, cubiertos con un rebozo. Y detrás de ellos va un hombre arrebozado, un hombre cubierto con las telas, digamos, ¿no? Con un manto. Hay un momento que Cañizares observa el guadamesí abierto que se despliega para que pueda pasar el hombre por atrás y él dice, ¿qué hace este arrebozadito en mi casa? Y él se refiere al de la pintura. Cristina se piensa que en realidad lo descubrieron el plan y que él se está refiriendo al hombre que está atrás. Y ahí hay una confusión, ¿no? Entre lo que se ve y lo que está atrás. El guadamesí encubre, pero encubre sutilmente, justamente presenta figuras de hombres. Y lo que hay atrás es un hombre real, no es una figura de hombre, es un hombre real. Entonces, una cosa es lo que se aparenta y otra cosa es lo que es la realidad. Lo aparente puede ser parecido a la realidad, pero no es. Y se utiliza como el guadamesí se está utilizando para engañar. Hay una frase allí de Ortigosa que cuando le pide a sus vecinas que abra el guadamesí, ella le dice, para que no vea usted que hay mentira en mis palabras. Le dice así. Porque no vea, dice, tenga vuestra merced de esa punta, señora mía, alce más, y mire cómo es buena de caída, y tenga vuestra merced de esa punta, señora mía, y descojámosle, que decir, hablámosla, porque no vea el señor Cañizares que hay engaño en mis palabras. Fíjense bien lo que dice. A ver, uno puede decir, bueno, es una expresión, eso parece, para que no vea, pero que no vea el señor Cañizares que hay engaño en mis palabras. O sea, lo que le está diciendo es que vamos a abrir el guadamesí para que no vea, justamente, lo que hace es no ver, que hay engaño en mis palabras.
Lo que está diciendo es que hay engaño en sus palabras. Entonces está diciendo algo que parece que dijera otra cosa. Parece que dijera, bueno, para que no crea, que vamos a abrir el Guadamesí para que no crea que hay engaño en mi palabra. Pero acá dice, para que no vea que hay engaño en mi palabra. Entonces, vieron ahí la palabra funcionando en un sentido ambiguo, confuso, que dice una cosa, o parece decir una cosa y dice otra. Después la misma situación se presenta a través de ciertos usos como de símbolos, ¿no? Las llaves, en determinado momento, cuando hablan de las llaves, que no le he encontrado las llaves a Cañizares, y bueno, yo sé que Cañizares las guarda de noche bajo sus faldas, y doña Ortigosa dice, no, doña Lorenza dice, no, no las guarda, yo jamás le he visto ni sentido llave alguna. ¿Está hablando de las llaves o está haciendo una alusión sexual? Está hablando del órgano sexual. Más adelante cuando hablan de las muelas, que jamás me han sacado una muela, y sacar una muela nuevamente haría aparentemente alusión o tendría una referencia sexual. Entonces el tema de la muela, el tema de la llave, son palabras que de alguna manera parecen encubrir otro sentido, un sentido sexual que no puede expresarse explícitamente y que se hace veladamente mediante estas palabras que funcionan como metáforas, ¿no? Está en el lugar de otra cosa. Hay varios comentarios de este tipo, con cierta picardía, o que ustedes tendrían que tratar de entrever la picardía. Leer la obra con cierta, vamos a decir, mala conciencia, ¿no? Como mal pensado, como se dice, son mal pensados. Sí, con ese grado de intencionalidad de buscarle el segundo sentido. Bien, la parte final de la obra es clave, llega a su punto climático. El descaro, el desenfreno, el desaforo de doña Lorenza, que ingresa a la habitación con su amante y desde la habitación dice, cuenta lo que le está pasando, y habla desde adentro. Bien, disculpen que hubo un corte, pero llegamos entonces al final de esta obra, en una escena que merece ser vista con atención, que es el momento en el que doña Lorenza se encuentra, ahora ya así con su amante, dentro de la habitación, al lado, al lugar donde se encuentran Cristina, su sobrina y Cañizares. Doña Lorenza se hace la enojada por la manera en que Cañizares trata a la vecina Ortigosa y aprovecha para encerrarse en la habitación contigua. Y desde ahí dice: Cristinica, Cristinica, ¿qué quiere, tía? Si supieses qué galán me ha deparado la buena suerte, mozo, bien dispuesto, perinegro, y que le huele la boca a 1000 azares. Jesús, ¿y qué locuras? ¿Y qué niñerías? ¿Está loca, tía?, le dice Cristina. Doña Lorenza sube la apuesta. No estoy sino en todo mi juicio, y en verdad que si le vieses, que se te alegrase el alma. Jesús, ¿y qué locuras? ¿Y qué niñerías? Riña la tía, tío, porque no se atreva ni aún burlando a decir deshonestidades. Y así continúan como en este espiral que va aumentando la intensidad, el descaro, el desenfreno de parte de doña Lorenza, de estar diciendo, gritando a viva voz, revelando lo que está sucediendo en la habitación frente a la presencia de Cañizares, lo cual es una situación de desenfreno total. Y ese desenfreno se concentra en la respuesta, en las expresiones de Cristina. Cristina vendría a ser un poco así como la función del público, que se encuentra exaltado, frenético, asumiendo como una posición como polarizada, ¿no? En ese estribillo
en ese estribillo que repite Cristina. Jesús, y qué locuras, y qué niñerías. Esa sensación de locura, de polaridad, como esa especie de bipolaridad, que por un lado disfruta el placer que le genera el descaro de su tía, la asunción de una libertad, de la libertad de su propio deseo, de esa venganza que está llevando a cabo frente a Cañizares, frente al varón. Por un lado ese disfrute de transgresión, y por otro lado la misma transgresión genera una especie de sentimiento, llamémoslo un sentimiento de culpa, un sentimiento de saber que estoy haciendo algo que no corresponde, de que estoy traspasando un límite, y me hace de alguna manera llamar, convocar a esa autoridad varonil, a que intervenga, a que asuma su lugar, que tome su posición. Entonces por un lado se enciende la llama, por otro lado se llama a alguien para que la apague. Bueno, esa dualidad está presente en Cristina y es muy lógica a pesar de lo bipolaridad que parece presentar, porque marca una situación histórica, ¿no? Es el descenso de una autoridad que genera que se liberen ciertas expresiones del deseo femenino, de la libertad femenina, de la búsqueda de su satisfacción personal. Entonces, y al mismo tiempo, el llamado a esa autoridad que está dejando un vacío, que está dejando un lugar con su ausencia. Bien, Cañizares sigue entendiendo que son bromas, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice Cristina. Jesús, y qué locuras, y qué niñerías. Riñala, tío, o sea, rezónguela. Porque no se atreva, ni aún burlando, a decir deshonestidades. Eso ocurre en el interior de la obra. Pero si uno amplía el foco, en realidad la obra en sí, a través del humor, es una burla que está diciendo deshonestidades. Así que no solamente doña Lorenza burlando está diciendo deshonestidades, sino que la obra en general está haciendo lo mismo. Bueno, y con respecto a esto, esto es un recurso muy barroco. Yo creo que acá lo barroco llega a un extremo, ¿no? Da una vuelta sobre sí mismo, en el sentido de que ya no es la palabra utilizada como mecanismo de engaño a través de su falsedad, de su apariencia, sino que ahora lo que se está ocultando la verdad a través de la propia verdad. O sea, acá se está utilizando la verdad para encubrir una verdad. Porque doña Lorenza está viviendo esta situación y la está diciendo a viva voz, pero como para Cañizares no resulta creíble que eso pueda ser así, que doña Lorenza pueda manifestar abiertamente lo que realmente le está pasando. Entonces él considera que es una broma. Por lo tanto tenemos este recurso bien barroco de llevar al extremo tal, no ya de utilizar la palabra tergiversada, la palabra engañosa, la palabra falsa, sino utilizar la palabra verdadera para ocultar precisamente una verdad. Como una vuelta de tuerca más en estas complejidades que nos presenta la estética barroca. Y continúa este círculo, ¿no?, vicioso que va creciendo con las respuestas de Cristina y las osadías de doña Lorenza que van en aumento. Entonces doña Lorenza le dice a Cañizares que no son sino veras. O sea, no son, no estoy bobeando. Incluso tiene ese descaro, es decir, que no son sino veras. Y tan veras que en este género no pueden ser mayores. ¿Habrá allí una alusión sexual? Por ejemplo, algo así del estilo, esto es verdad, esto que tengo acá delante mío es verdad. Y tan verdad que en este género de estas verdades no puede haber mayores. Bueno, y Cristina, Jesús, y qué locuras, y qué niñerías.
Y dígame, tía, ¿está ahí también mi frailecito? Ahí hace alusión a un pedido que ella también hizo a la vecina Ortigosa, cuando doña Lorenza, cuando se congenió, se arregló para que un joven mozo amante fuera a la casa, Cristina dijo, y a mí tráigame por favor un frailecito para divertirme yo. No sé si era un muchachito joven. Y doña Lorenza le dice, no, sobrina, pero otra vez vendrá, si quiere Ortigosa, la vecina. O sea, está deschavando, digamos, desnudando todos los detalles del arreglo. Y lo está haciendo abiertamente. Cañizares dice, Lorenza, di lo que quisieres, descreyendo que eso es real. Pero no tomes en tu boca el nombre de vecina, que me tiemblan las carnes en oírle. Doña Lorenza dice, también me tiemblan a mí, por amor de la vecina. A uno le tiemblan las piernas por una cosa y la otra por otra. Cristina dice, Jesús, ¿y qué locuras? ¿Y qué niñerías? Y doña Lorenza, aumentando aún el valor de su apuesta, dice, ahora hecho de ver quién eres, viejo maldito, que hasta aquí he vivido engañada contigo. Claro, ahora conozco lo que es el placer sexual, la satisfacción sexual, que hasta aquí no sabía lo que era. Y Cristina riña a la tío, que se desvergüenza mucho, llamando a la autoridad patriarcal a que actúe. Doña Lorenza sigue con su verdad, que busca ocultar la verdad, y Cristina continúa también con su estribillo, ya exacerbado, llegando a un límite. Jesús, ¿y qué locuras? ¿Y qué niñerías? Despedácela, tío, despedácela, tío, acudiendo ya a la acción física, ¿no? La intervención física y violenta de la autoridad patriarcal. Y bueno, y allí Cañizares finalmente decide ingresar, no porque desconfíe, pero bueno, porque doña Lorenza le dice, abra, que está la puerta abierta. Bueno, y él abre, le echan un balde de agua a la cara, y ahí mientras él se refriega los ojos, el amante se va. Y ahí estaría terminando la obra con una canción a partir de que entran ciertos personajes por el escándalo que escuchaban, por el ruido que alguien hizo una denuncia, entonces vienen a averiguar qué es lo que había pasado. Grupo de músicos y el alguacil. Y a partir de ahí se genera una canción final para terminar con la obra en un estado de alegría y de fiesta, ¿no? Con lo cual la fiesta, la alegría, el humor nos distraen de alguna manera, nos desconcentran de la situación central de la obra, que es absolutamente peligrosa, pecaminosa o políticamente incorrecta, ¿verdad? Bien, creo que, bueno, con esto pretendo, ustedes después tendrán que leer la obra, seguramente, pero con esto pretendo darles algunas guías para orientarlos en la interpretación y en el sentido profundo del texto, que es un texto que bueno, como decía hoy, transmite cierta modernidad en la perspectiva de Cervantes sobre la situación de la mujer y del hombre, que podría considerarse una obra feminista, si no fuera porque fue escrita en 1615, y que Cervantes no es, por así llamarlo, un feminista, pero sí tenía una visión más abierta y más moderna de las relaciones entre hombres y mujeres, y que significa una fisura, una brecha en el modelo medieval, estricto y patriarcal, ¿no?
Bueno, en fin, seguiremos hablando en clase sobre otros aspectos, pero por lo menos les dejo este material que espero les resulte útil. Saludos.